Hola, en este video vamos a seguir revisando algunas de las tareas de las que se encarga el sistema operativo, como es la gestión de los permisos en el sistema operativo Linux. Para ello vamos a ir a nuestra terminal y vamos a cambiarnos primeramente a nuestro directorio de trabajo, que en este caso es Home Linux SO. Dentro de nuestro directorio vamos a ejecutar el comando ls-lart, el cual nos va a listar todos los archivos que se encuentran dentro de este directorio. Como vemos, nos mostró todos los archivos que se encuentran en este directorio, pero nos mostró información extra. Vamos a analizar esta información. Como vemos, nos mostró los siguientes datos. Para el primer archivo tenemos 10 caracteres que están en color azul ahorita. El número 1, la palabra Linux nuevamente, un número, una fecha y hora y el nombre del archivo. Veamos cada uno de estos. Tomamos los primeros 10 caracteres. De los primeros 10 vamos a revisar el primer carácter. En el primer carácter vemos que se trata del tipo del archivo. Cuando encontramos un guión, se trata de un archivo regular en Linux. Cuando encontramos una L, se trata de un archivo de tipo enlace. Cuando tenemos una D, nos dice que es un directorio. Por otro lado, podemos encontrarnos con otro tipo de archivos llamados archivos especiales. Estos suelen representar dispositivos físicos como las unidades de almacenamiento, impresoras y terminales, u otro tipo de dispositivo físico que se conecta a nuestra computadora y está asociado a un archivo. Como por ejemplo, podemos encontrarnos con una C, que es un dispositivo de carácter por carácter. Estos dispositivos pueden ser terminales, impresoras o modems asíncronos. Por otro lado, nos podemos encontrar con archivos que apuntan a un dispositivo de tipo bloque. Estos envían o reciben un conjunto de datos en un bloque de tamaño definido, como puede ser bloques de 500 o bloques de 1024 bytes. En estos el kernel se ocupa del buffer donde se almacena esta información para la comunicación. Ejemplos de estos pueden ser los manejadores de dispositivos, como las unidades de disco, las unidades de CD-ROM, entre otras. Por otro lado, podemos encontrarnos archivos de tipo tubería o FIFO, el cual se utiliza para la comunicación entre procesos. Y por último, tenemos los archivos de tipo socket, que se utilizan para la comunicación entre procesos, pero a través de la red. Veamos algunos ejemplos. Para ello, vamos a regresar a nuestra terminal. Y lo primero que vamos a hacer es listar el directorio diagonal dev, el cual contiene una lista de archivos asociados a un dispositivo. Como podemos observar, en este directorio tenemos varios tipos de archivo. Aquí podemos observar archivos de tipo carácter, archivos de tipo bloque, enlaces, archivos de tipo directorio, entre otros. Si observamos, los archivos de tipo carácter están asociados con archivos de terminal, mientras que los archivos de tipo bloque están asociados con dispositivos, como puede ser la unidad de CD-ROM y los discos. Entonces, de este lado tenemos que, por ejemplo, dispositivos de tipo carácter
tenemos los siguientes archivos: diagonal dev, diagonal tty, que son todas las terminales, como ejemplo. Para los dispositivos de tipo bloque, tenemos diagonal dev, diagonal sda, o también tenemos diagonal dev, diagonal sr0, que representa al CD-ROM. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a iniciar un nuevo proceso con el comando ping. Vamos a utilizar la tubería pipe para comunicar este proceso que acabamos de crear con un nuevo proceso que será iniciado por el comando cut. Vamos a decirle al nuevo proceso cut que tome como delimitador un espacio y nos imprima los campos 1, 2, 3 y 4. Es decir, el comando ping generará una salida y se la pasará al comando cut para finalmente mostrarnos en salida estándar el resultado. Ejecutemos el comando y vamos a dejar esta terminal. Vamos a abrir una nueva terminal. Vamos a acomodar. Y lo primero que vamos a hacer es buscar el ID del proceso ping. Nos dio el ID de proceso 2168. Vamos a listar el directorio diagonal proc, diagonal 2168, diagonal fd, que como ya hemos visto, este lista los descriptores de archivo abiertos por el proceso 2168. Pero antes vamos a convertirnos en el usuario root para que nos permita poder visualizar estos archivos. Luego vamos a listar de el directorio proc 2168 los archivos abiertos por este proceso. Como podemos ver, la entrada estándar es la terminal, la salida estándar está direccionada a una tubería con el ID 28261. Tenemos el error estándar también a la terminal y tenemos el número 3 y 4 asociados a un archivo de tipo socket. Vamos a listar con lsoft -p y el ID de proceso todos los archivos abiertos por este proceso. De la salida tenemos que hay un archivo de tipo py que está asociado con la salida estándar y está escribiendo a este archivo, este proceso. Ahora vamos a limpiar y ahora vamos a buscar el ID de proceso del comando ejecutado cut. Nos dio el 2169. Vamos a hacer lo mismo, pero para el 2169 vemos que la entrada estándar ahora está relacionada con el archivo pipe, es decir, está tomando los datos de entrada de una tubería y con el ID 28261, que es la misma tubería que encontramos con el 2168.
28261. Es la misma tubería, pero este es salida estándar y de este lado es entrada estándar. Por último, vamos a ejecutar el ESOF para el ID de proceso 2169, que es el ID de proceso para CUD. Buscamos el archivo de tipo tubería y tiene el mismo ID 28261, que es una tubería. Sin embargo, dice que está asociado con la entrada estándar y está leyendo desde ese archivo. Por último, vamos a listar del proceso 2168 que ejecuta el comando ping todos los archivos. Vemos que el número 4 y número 3 está asociado al socket con ID 28268 y 28266. Vamos a ejecutar el ESOF con el ID de proceso 2168. Vamos a filtrar con el ID 28268 y vemos que el proceso es ping, está asociado con el descriptor número 4. Igual, si buscamos el 28266, también corresponde con un socket, pero con el descriptor número 3. A manera de resumen, tenemos lo siguiente. Tenemos el proceso 1, que está representado por el comando ping, envía sus datos a salida estándar con descriptor de archivo 1, que a su vez está conectado con la entrada del comando pipe. Luego entonces el proceso 2 toma esa salida del comando pipe en su entrada estándar del proceso 2 para poder procesar la información con el comando CUD. Es así como utilizamos de por medio un archivo de tipo pipe para comunicar dos procesos. Es así como tenemos los archivos de tipo tubería y los archivos de tipo socket. Regresando a nuestro diagrama, tenemos entonces que el primer carácter nos indicaba el tipo de archivo. Los siguientes 9 caracteres representan los permisos. Estos permisos vamos a tomar bloques de 3 para poder definir dichos permisos. Veamos. Tenemos una R, significa lectura, una W significa escritura, una X significa ejecución y un guión significa ausencia de permiso, es decir, que no tiene permiso. Tenemos la R representada en formato octal 2 a la 2, que es igual a 4, que significa lectura. La W en formato octal es 2 a la 1, que es 2, que es escritura. Tenemos X, que es 2 a la 0, que es un 1. Como mencioné anteriormente, tomamos bloques de 3. Un ejemplo. Tomamos los 3 primeros, suponiendo que es RWX. Tenemos R, que es 4, W, que es 2, X, que es 1. Esto suma 7. Este 7 representa a los permisos del usuario, el usuario dueño del archivo. Luego tenemos al grupo, tomamos los otros 3 valores. Tenemos R-X, R representa 4, guión representa 0 y X representa 1. Si sumamos esos valores, 4 más 0 más 1 nos da un total de 5. Y ese 5 son los permisos para los usuarios que pertenecen a ese grupo. Y tenemos además los permisos para otros. Es decir, qué permisos van a tener los otros usuarios del sistema sobre mi archivo. Por ejemplo, tenemos un R-X que igual representa R4-0X1, que nos da un valor de 5. Este 5 representa lectura y ejecución. El usuario es
aquel usuario que genera o crea un archivo o carpeta dentro del directorio de trabajo o en algún otro directorio donde tenga permisos para escribir. El grupo es cada usuario que pertenezca a un grupo de trabajo y se le asigne permisos a ese grupo. Y tenemos a otros que es qué permisos tendrá el resto de usuarios del sistema. Los efectos de los permisos sobre los archivos. R es le permite al usuario leer o visualizar el contenido del archivo. W le permite escribir o modificar el contenido del archivo. Y X, ejecución, ejecutar un archivo. Mientras que para los directorios, R le permite al usuario saber qué archivos y directorios contiene el directorio en cuestión. W le permite crear, borrar, copiar, mover o cambiar de nombre a los archivos y directorios. Y X le permite para los directorios situarse sobre este directorio y poder examinar su contenido. Sin el valor de X no podemos situarnos en ese directorio y no podemos ejecutar los comandos cd, que es cambiar de directorio, y cp es copiar al directorio. Para gestionar los permisos tenemos el comando chmod que nos permite modificar esos permisos. Tenemos que pasarle 3 dígitos que representan los permisos para el usuario, para el grupo y para otros. Por ejemplo, si le pasamos chmod 751, le estamos diciendo que para los archivos que le indiquemos, estamos estableciendo que el permiso para el dueño será 7, que es lectura, escritura y ejecución, 5, que es lectura y ejecución para el grupo, y 1, que es ejecución para otros. Otra forma de indicarle al comando chmod que cambie los permisos es a través de la siguiente nomenclatura, donde le pasamos los siguientes datos: la identidad, el permiso y la acción. Por ejemplo, de identidad podemos pasarle la letra U, que indica el permiso para el usuario, la G, el permiso para el grupo, y la O, el permiso para otros. Mientras que los permisos los podemos indicar con las letras R, W, X, donde R es lectura, W es escritura y X es ejecución. Y la acción de añadir con el símbolo más, de quitar con el símbolo menos, y el permiso único, donde le decimos que para todos se aplica el mismo permiso. Por ejemplo, la siguiente sintaxis le indicaría chmod u más rw, indica que para el usuario le estamos añadiendo el permiso de lectura y escritura. G menos R significa que para el grupo le estamos quitando el permiso de lectura, y O menos RWX le estamos quitando todos los permisos de lectura, escritura y ejecución. Veamos un ejemplo. Vamos a crear el directorio prueba. Vamos a listar y vemos que tiene el permiso para el usuario, todos los permisos. Para el grupo solamente lectura y ejecución, y para otros también tiene lectura y ejecución para el directorio prueba. Vamos a cambiarle los permisos. Chmod, vamos a establecer 744. Lo que estamos haciendo es quitarle el permiso de ejecución para el grupo y para otros para este directorio. Vamos a volver a listar. Y aquí tenemos que solamente tiene el permiso de lectura para el grupo y lectura para otros. Voy a abrir otra terminal. De este lado me voy a convertir en otro usuario. Me voy a cambiar a su directorio.
y voy a intentar utilizar el comando change directory, que es cd. Me voy a intentar cambiar a home linux so prueba y me indica permiso denegado, dado que yo no puedo hacer un change directory si no tengo permisos de ejecución sobre el directorio al cual me quiero cambiar. Vamos a volver a modificar los permisos. Vamos a decirle 755, donde 7 son todos los permisos para el usuario, 5 es lectura y ejecución para el grupo y 5 es lectura y ejecución para otros del directorio prueba. Este usuario, vamos a ver sus grupos. Con el comando ID nos permite visualizar información acerca del usuario. Nos da el ID de usuario, el nombre del usuario, el group ID del usuario, el nombre del grupo y los grupos a los que pertenece. Vamos a intentar cambiarnos del directorio home linux so prueba y ahora sí nos dejó cambiar al directorio. Vamos a hacer un listado. Aún no hay nada. Vamos a crear un archivo dentro del directorio prueba. Vamos a listar de este lado y vemos que nos está dejando cambiarnos de directorio y listar el contenido de ese directorio. ¿Esto por qué se da? Porque tenemos el directorio prueba para otros usuarios. Tiene el permiso de lectura y ejecución, lo que nos permite listar el directorio y cambiarnos a ese directorio. Vamos a salirnos de este directorio. Vamos a cambiar ahora el directorio. Le vamos a quitar para otros. Le vamos a quitar el permiso de ejecución al directorio prueba. Vamos nuevamente a intentar acceder al directorio prueba y nuevamente nos da permiso denegado. Es decir, que con esta nomenclatura también podemos hacer el cambio de permisos. Vamos a hacer un ls-lart y vemos que el directorio prueba solamente tiene permisos de lectura para otros. Vamos a crear un archivo prueba.sh. Vamos a editarlo. Vamos a mostrar un hola mundo. Vamos a guardar el archivo. Vamos a cerrarlo. Vamos a darle un ls-lart al directorio y vamos a visualizar nuestro archivo. Aquí está, prueba.sh. Tiene los permisos de lectura y escritura para el usuario, dueño del archivo. Tiene lectura para el grupo y tiene lectura para otros. Si nosotros intentamos ejecutar el archivo, nos indica permiso denegado. Esto se debe a que el archivo no tiene permisos de ejecución. Vamos a otorgarle permisos de ejecución con chmod. Vamos a decirle +x y vamos a decirle el archivo. De esta forma le estamos diciendo a chmod que le va a otorgar permisos
de ejecución a todos, al usuario dueño del archivo, al grupo y a otros usuarios. Vamos a limpiar la pantalla. Nuevamente vamos a listar el directorio y vemos que nuestro archivo prueba.sh ya tiene permisos de ejecución. Ahora, si lo intentamos ejecutar, ahora sí funciona. Por otro lado, si otro usuario intenta ejecutarlo, también le dará permisos, dado que para otros usuarios tiene el permiso de ejecución. Existen otro tipo de permisos que se le conocen como permisos especiales. Estos permisos especiales son los siguientes: SUID, que es Set User ID, SGID, que es Set Group ID, y el permiso Sticky Bit. El permiso Set User ID permite que cuando un usuario ejecuta un archivo, el proceso que se genera adquiere los permisos del propietario del archivo. Un ejemplo de ello es el comando --bin --su. Cuando nosotros ejecutamos su, el proceso que se dispara obtiene los permisos del propietario del archivo su, que en este caso es root. Esto nos permite cambiar de usuario. Tenemos otro permiso que es SGID, que es setGroupID, que permite adquirir los privilegios del grupo asignado al fichero, como por ejemplo --bin --crontab, permite que cuando se ejecute con los permisos del grupo. Y tenemos otro permiso especial, que es el sticky bit, que es el permiso de persistencia. Este permiso permite evitar que un usuario pueda borrar ficheros o directorios de otro usuario dentro de un directorio compartido con otros usuarios, ya que todos tienen el permiso de escritura sobre ese archivo. Un ejemplo de ello es el archivo /tmp. Veamos un ejemplo. Vamos a listar el archivo /bin /su y vemos que los permisos que tiene es RW y tiene una S. Esta S es el setUserID, que permite que quien ejecute este archivo tendrá los permisos del dueño del archivo, que será el usuario root. Por otro lado, si listamos /bin /crontab, tenemos en la parte del grupo ese permiso, el permiso S, que permite obtener los privilegios del grupo de ese archivo. Por último, si listamos el directorio raíz y observamos el directorio tmp, vemos que en la parte de otros tiene el permiso T, que evita que un usuario pueda borrar ficheros de este directorio de otro usuario. Asimismo, tenemos otro concepto que es la máscara de usuario, que afecta la forma en que se establecen los permisos al crear archivos y directorios nuevos. Entonces, la máscara de usuario umask permite definir los permisos predeterminados que se establecen cuando creamos un archivo o directorio. Es decir, que los nuevos directorios y archivos que se crean se obtienen del valor de los permisos a partir de los valores definidos en umask. Entonces tenemos que para los archivos partimos del valor 666 y restamos el valor de la máscara. Y para los directorios partimos del valor 777 y restamos el valor de la máscara. Veamos un ejemplo. Vamos a cerrar esta terminal. Nos vamos a quedar con una terminal. Y para ver esos valores vamos a ejecutar el comando umask.
Este nos da el valor de 0022. El primer valor es para los permisos especiales y los siguientes es para el usuario, el dueño y el grupo. Para poder visualizar a qué se refiere estos valores, vamos a ejecutar umax-s, que nos da el valor que representa estos números para el directorio. Es decir, que con esta máscara 0022 tenemos que para el usuario se le va a dar un permiso de 7, es decir, lectura, escritura y ejecución. Para el grupo un valor de 5, que es lectura y ejecución. Y para el grupo, lectura y ejecución. Veamos un ejemplo. Vamos a crear un directorio aquí, umasdir. Vamos a listar el directorio y veamos qué permiso se le asignó para este directorio. Los permisos fue lectura, escritura y ejecución, lectura, ejecución y lectura, ejecución, como corresponde al valor que nos dio aquí el umask. Este valor lo está dando para los directorios. Vamos a ver ahora por qué se dio esos valores. Estamos diciendo que la máscara es 0022. La primera es para los permisos especiales, entonces no trabajamos con ella. Partimos de los permisos para los directorios 777 y vamos a restarle la máscara 002. 7 menos 0 nos queda 7. 7 menos 2 nos queda 5 y 7 menos 2 nos queda 5. Este 775 corresponde a lectura, escritura y ejecución para el usuario. Para el grupo es lectura y ejecución. Y para otros es lectura y ejecución. Por otro lado, vamos a crear un archivo llamado hola umask. Vamos a listar el directorio nuevamente y vemos que los permisos fueron lectura, ejecución, lectura y lectura. Dijimos que para los archivos empezamos con 666. Le vamos a restar la máscara que es 022. Entonces tenemos 6 menos 0, queda 6 para el usuario, que el 6 está representado como lectura y escritura. Ahora 6 menos 2 queda 4, que es lectura, y 6 menos 2 queda 4, que es lectura. Esto es para el grupo y este es para otros. Entonces vemos que la máscara se está aplicando correctamente. Para poder modificar la máscara usamos umask y la nueva máscara, incluyendo los dígitos de los permisos especiales. Vamos a decirle que para los permisos especiales que se quede igual. Vamos a decirle que para el usuario se quede igual. Es decir, no le restamos. Para el grupo no le restamos. Y para otros le restamos todos los permisos. Vamos a listar aquí. Vamos a eliminar el directorio. Y vamos a eliminar el archivo que creamos. Ahora vamos a intentar crear esos mismos archivos. Y vamos a listar para poder visualizar los permisos que se le asignaron.
Entonces tenemos para U más dir, tenemos RWX, RWX y nada. Entonces dijimos que para el directorio empezamos con 777 menos la máscara que fue 007. El resultado es 7 menos 0, 7, 7 menos 0, 7 y 7 menos 7, 0. 7 representa para el usuario lectura, escritura y ejecución. Para el grupo es lectura, escritura y ejecución. Y para otros, nada. Y es como lo tenemos el directorio. Ahora veamos qué pasa con el archivo. Vamos a comenzar con 666. Para los archivos le vamos a restar la máscara que fue 007. Entonces tenemos 6 menos 0, 6. 6 menos 0, 6. Y 6 menos 7, pues menos 1, pero no existe menos 1 y se queda 0. Esto nos da que para el usuario tenemos R, que es 4, más W, que es 2, 6. Lectura y ejecución. Nuevamente para el grupo es lo mismo, lectura y ejecución. Y para otros es nada. Esto concuerda con este archivo. Lectura y escritura. Lectura y escritura. Y nada para otros. Entonces se está aplicando correctamente la máscara que acabamos de definir. Vamos a regresar la máscara a como estaba, que es 2 ceros y 2, 2. Como una nota adicional acerca de los permisos especiales, es que cualquier usuario podrá ejecutar el archivo que tenga estos permisos como si fuera el dueño original. Tenemos otras formas de asignarles permisos a los usuarios como si fueran administradores. Esto es con el comando sudo. Cuando un usuario ejecuta un comando precedido por la palabra sudo, el sistema busca en diagonal etc, diagonal sudoers, y los archivos que se encuentran en diagonal etc, diagonal sudoers.d. Esto con el fin de otorgar o denegar el permiso para usar el comando sudo. El comando sudo otorga distintos permisos y privilegios para que los usuarios puedan hacer uso de comandos propios del usuario administrador. También permite implementar un control de acceso indicando qué usuarios ejecutan qué comandos. El archivo a editar es el archivo diagonal etc diagonal sudoers. Una forma de editarlo es con el comando vsudo. Este permite la edición del archivo diagonal etc diagonal sudoers, que es el archivo de configuración de sudo. Además, permite que al cerrar el archivo se verifique que el archivo no contenga errores. Asimismo, que el archivo diagonal etc sudoers no sea editado mientras otro usuario lo está editando. Ahora, la estructura del archivo sudoers se compone de los siguientes elementos: alias, opciones, que son valores por defecto, y reglas de acceso. Tenemos los siguientes tipos de alias: alias para host, alias para comandos y alias para usuarios. Se define el tipo de alias, el nombre que se le vaya a dar a ese alias y los valores de ese alias. Algunos ejemplos es para el host, que son alias de host o equipos. Un ejemplo es host-alias, que es el tipo de alias, un nombre que le demos y su valor. cmd alias, tenemos los alias de los comandos, por ejemplo, apagar y su valor diagonal user, diagonal bin, diagonal reboot. O el alias web, diagonal user, diagonal sbin, diagonal systemctl, stop, apache. Para alias de usuarios podemos definir, por ejemplo, admin y su valor, dos elementos, dos usuarios, separados por comas, Sergio, Ana. Otro ejemplo, recursos humanos, igual a el usuario Pepe,
el usuario Paulina. Ahora, para las reglas de acceso tenemos la siguiente sintaxis: username host igual a runHas commands. En esta indicamos lo siguiente: el usuario username puede ejecutar los commands con los privilegios del usuario o grupo runHas en el equipo host. Para la sintaxis de abajo, que es exactamente la misma, tenemos tag dos puntos que permite especificar algunas opciones. Ejemplos de uso de las reglas de acceso: tenemos la etiqueta reghum que definimos arriba, que es el alias de los usuarios de recursos humanos. Puede ejecutar el comando diagonal user, diagonal bin, diagonal password para cualquier usuario menos el usuario root. Otro ejemplo es el usuario Linux puede en cualquier equipo ejecutar cualquier comando como cualquier usuario o cualquier grupo. Otro ejemplo, el usuario Carla en cualquier host con la opción no password puede ejecutar los comandos definidos en el alias web. Veamos algunos ejemplos. Vamos a abrir nuestra terminal y vamos a convertirnos en el usuario root para poder editar el archivo sudoers. Vamos a ejecutar vsudo y este nos abre el archivo sudoers. Como vemos, tenemos la estructura que habíamos visto anteriormente: los alias de host, los alias de usuario, los alias de los comandos y las reglas de acceso. Tenemos los valores por defecto. Vamos a crear un alias para un usuario llamado admin web, cuyo valor va a ser el usuario Carla. Vamos a crear alias para iniciar Apache. Necesitamos ejecutar el comando diagonal user, diagonal bin, diagonal systemctl start Apache 2. Vamos a crear otro alias para detener Apache y vamos a crear un tercer alias llamado Apache CMD que contiene a los dos anteriores. Por otro lado, vamos a crear la regla de acceso. Nos dice que los usuarios que se encuentran en el alias admin web pueden ejecutar el comando que se encuentra definido en el alias Apache CMD en cualquier host, y le estamos pasando un tag de opciones llamado no passwd, que lo que permite es que no se pida el password para poder ejecutar el comando Apache CMD. Vamos a guardar. Vemos que no nos marcó ningún error al guardar. Quiere decir que el archivo se encuentra bien. Vamos a ejecutar el comando su para convertirnos en el usuario. Vamos a detener entonces con systemctl top Apache 2. Vamos a detener el servicio de Apache. Y como vemos, nos está pidiendo autenticación porque no podemos ejecutar este comando con el usuario Carla normalmente. Necesitamos entonces hacer uso de sudo para poder ejecutar el comando. Entonces ejecutamos sudo systemctl stop Apache 2. Y ahora sí nos dejó detener el servicio de Apache. Vamos a decirle status y nos dice que el usuario Carla no está permitido para ejecutar el comando systemctl status Apache 2. Esto es porque no está definido en el archivo sudoers. Entonces, para poderle dar permisos, necesitamos agregarlo al archivo de configuración de sudoers. Veamos otro ejemplo. Vamos a ejecutar vsudo. Vamos a decirle que el usuario Carla en cualquier host puede ejecutar el comando diagonal user, diagonal bin, diagonal cat de el archivo home linux, diagonal
bash history. El archivo bash history guarda los comandos que se han ejecutado por el usuario. Vamos a guardar el archivo. Si intentamos ejecutar ese comando, home linux.bash history, nos va a decir permiso denegado porque no tenemos permisos como el usuario Carla de acceder al archivo .bash history, ya que este pertenece al usuario Linux. Ahora, si ejecutamos el comando sudo, nos pide el password de Carla y nuevamente nos dice que el usuario Carla no está permitido de ejecutar este comando como root. Esto es porque no le indicamos con qué usuario vamos a ejecutar el comando, con el comando sudo. Entonces, por defecto lo hace con el usuario root. Para poderle decir a sudo que lo va a ejecutar con un usuario, le vamos a decir -u y el usuario. Nos va a pedir el password y ahora sí nos muestra el history del usuario Linux. Entonces, con el comando sudo podemos definir qué comandos se ejecutan con qué usuario. Un último ejemplo, vamos a salirnos del usuario Carla. Somos el usuario Linux de este lado y vamos a ejecutar el comando systemctl stop apache 2 y nos dice que necesitamos autenticación. Ahora, si lo hacemos con sudo, nos pide el password de Linux y nos dice que Linux no está permitido de ejecutar este comando. Vamos a abrir el archivo sudo con vsudo y vamos a agregar la siguiente regla de acceso. Vamos a decirle que el usuario Linux tiene permisos en cualquier equipo de ejecutar cualquier comando con cualquier usuario y grupo. Vamos a guardar este archivo y ahora vamos a tratar de ejecutar el mismo comando y vemos que ahora sí nos permitió detener Apache. Si ejecutamos status, también nos da el status, es decir, que el usuario Linux puede ejecutar cualquier comando con permisos de administrador. Con el comando sudo -l nos da todos los comandos que podemos ejecutar. En este caso me va a dar todos los comandos que el usuario Linux puede ejecutar con sudo. Para más información acerca del comando sudo, el archivo de configuración nos dice que veamos el man de sudoers. Vamos a buscar sudoers man y tenemos la liga de sudo donde nos da información acerca del formato y más opciones. Entonces, regresando a la salida de nuestro listado, tenemos que el primer carácter es el tipo de archivo. Los siguientes 9 caracteres nos indican los permisos que ya revisamos. El siguiente número es el número de enlaces duros que tiene el archivo. En Linux tenemos dos tipos de enlaces, enlaces duros y enlaces suaves. Los enlaces suaves o enlaces simbólicos son parecidos a los accesos directos en Windows. Estos apuntan a un nombre o ubicación de un archivo. Por otro lado, tenemos los enlaces duros. Son aquellos que apuntan a ínodos. En Linux, cada archivo y cada directorio del sistema operativo tiene asignado un número entero único asociado a un ínodo. El ínodo es una estructura de datos que contiene, entre otras cosas, los metadatos de un archivo, es decir, información del mismo, como puede ser los permisos del archivo o directorio, el propietario, el identificador de grupo, el dispositivo de almacenamiento en donde se localiza nuestro archivo, marcas del tiempo como puede ser la fecha de creación o modificación del archivo o directorio, el tamaño del archivo y 15 entradas de direccionamiento que apunta a los bloques de datos donde se encuentra físicamente el archivo dentro del dispositivo de almacenamiento.
Veamos un ejemplo. Aquí tenemos representado nuestro ínodo. Cada archivo tiene asociado un identificador de ínodo y este ínodo es una estructura que contiene información acerca del archivo o directorio. Como comentábamos, puede contener permisos, dueño del archivo, el ID del grupo, entre otros datos. A continuación, el ínodo tiene 15 registros. Estos registros son apuntadores a bloques de datos de donde se encuentra el contenido ya del archivo en el dispositivo de almacenamiento, que puede ser el disco duro. Del 1 al 12 tenemos para hacer un direccionamiento directo, es decir, el apuntador tiene información de dónde se encuentra ese pedacito de información del archivo. Si el archivo es muy grande y no cabe en 12 apuntadores al disco, tenemos la entrada 13, 14 y 15. Apuntan a un nuevo bloque de apuntadores que apuntan a los bloques de información en el disco duro. Cuando utilizamos un nuevo bloque, se le llama direccionamiento indirecto. Cuando tenemos la información directamente en el ínodo acerca de dónde se encuentra la información en el disco, se le llama direccionamiento directo. Podemos tener direccionamientos dobles y triples, como por ejemplo, si este bloque de apuntadores se acaba, puede apuntar a un nuevo bloque y este bloque ya es un direccionamiento triple. Los pedacitos grises representan a bloques de información en el disco. Estos ínodos son almacenados en una tabla de ínodos que es gestionada por el kernel y contiene todos los ínodos del sistema. Esta tabla se genera cuando se crea nuestro sistema de archivos. Veamos un ejemplo. Vamos a listar este directorio. Observamos que el archivo zombie.c tiene un enlace duro. Vamos a hacer una liga simbólica. Para crear una liga simbólica se usa la opción "-c". Se indica el archivo de donde se quiere hacer la liga simbólica y el nombre de la liga. A continuación, vamos a volver a listar el directorio. Vemos que tenemos la liga que creamos que está apuntando a la ubicación de donde se encuentra el archivo y zombie.c nos está indicando que sigue teniendo un enlace duro. Vamos a crear un enlace duro. Vamos a volver a listar el directorio y ahora tenemos que la liga que creamos dice que tiene dos enlaces duros y zombie.c también nos está diciendo que tiene dos enlaces duros. Para poder visualizar los ínodos, vamos a listar con la opción I de ínodo a la opción de ls y como podemos observar nos agrega una nueva columna de los IDs de ínodos. Si vemos zombie.lnjar, que es la ligadura, tiene el ínodo 273192, que también es el ínodo de zombie.c, el archivo original 273192. Sin embargo, la liga suave tiene un ínodo diferente al archivo original. Esto es porque esto es un nuevo ínodo, pero tiene solamente información de que es un enlace a un archivo, mas no está apuntando al ínodo del archivo. Si yo elimino este archivo y trato de acceder con la liga suave, el enlace se rompió porque ya no existe el archivo al cual estaba apuntando. Pero sin embargo, si yo le doy un cat a la ligadura, el archivo existe. Vamos a listarlo nuevamente. De hecho, aquí ya me lo puso en rojo, que es un enlace roto. Sin embargo, zombie.lnjar no está roto. Vamos a listar los ínodos y está apuntando al mismo ínodo de antes. Esa es la diferencia entre una ligadura y una liga suave. Para que un archivo se borre, se tienen que eliminar todas sus ligas duras. Para poder visualizar la información del ínodo, utilizamos el comando stat sobre el archivo. Y este nos da información del ínodo.
Como acabamos de decir, es el nombre, el tamaño, los bloques que ocupan en el disco, el tamaño del archivo, el dispositivo, el ínodo y el número de enlaces duros, así como los permisos, el ID de usuario, el grupo, la fecha de acceso, la fecha de modificación, la fecha de cambio y la fecha de creación. Esa es toda la información de los metadatos que se encuentran en el ínodo. Para poder obtener información de la tabla de ínodos, ejecutamos df-i, que nos da el número total de ínodos usados y el número total de ínodos libres por cada dispositivo. Regresando a nuestro diagrama, entonces el primer carácter representa a el tipo de archivo, los siguientes 9 representan a los permisos, el siguiente son el número de enlaces para cada archivo y tenemos ahora la siguiente columna representa al usuario y pegadito tenemos la otra columna que representa al grupo. Es decir, que este archivo pertenece a este usuario y tiene permisos este grupo de usuarios sobre este archivo. Luego tenemos el tamaño del archivo en bytes, la fecha de modificación y el nombre del archivo. Eso es toda la información que nos da el comando ls con el formato extendido que es -l. Ahora, para poder cambiar el propietario o el grupo del archivo, tenemos el comando chown, change owner. Su sintaxis es la siguiente: change owner, opciones, como por ejemplo, si vamos a cambiar el permiso de todo un directorio, le ponemos la opción "-r" para decirle que es recursivo. Luego tenemos el usuario, podemos definirle también el grupo, con 2 puntos el grupo, o un punto el grupo. Y a continuación todos los archivos que le vamos a aplicar ese cambio. Veamos un ejemplo. Vamos a crear el archivo ejemplo.c. Vamos a listar y vemos que aquí nos creamos este archivo. Ahora vamos a hacer un enlace simbólico con ln-s del archivo ejemplo.c y le vamos a nombrar enlace ejemplo.c. Vamos a listar el directorio y vemos que estos dos archivos pertenecen al usuario Linux y al grupo Linux. Ahora vamos a utilizar el comando chown. Vamos a decirle que cambie al usuario Carla el archivo enlace ejemplo.c. Esto con permisos de administrador. Para eso usamos el comando sudo. Vamos a listar nuevamente y observamos que no se cambió el dueño del enlace-ejemplo.c, sino que se aplicó el cambio al archivo original. Para que los cambios surtan efecto sobre el enlace, tenemos que utilizar del comando chown la opción "-h, indicándole entonces el usuario, y vamos a cambiar también el grupo del archivo enlace ejemplo.c. Nuevamente con sudo vamos a hacer un ls-lrt y ahora sí vemos que el cambio se aplicó sobre el enlace y no sobre el archivo original. Así es como podemos estar trabajando el cambio de dueño, así como también el cambio del grupo. Con esto terminamos el tema de gestión de permisos en un sistema operativo Linux y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.